Capítulo 11. El examen Chunin parte 2. El rubor de Sakura era muy leve, pero muy leve no era lo mismo que ninguno y bastó para preocupar a Naruto. Las cosas se me están yendo de las manos, pensó. Vamos Naruto-sensei, dinos la verdad, insistió Konohamaru. Esa es la verdad, contestó Naruto y de pronto sintió una presencia hostil que se dirigía lentamente hacia ellos. Naruto se volteó lentamente para ver cómo Temari y Kankuro caminaban hacia su dirección. Aquella vez Konohamaru se había tropezado con ellos y eso provocó un pequeño pleito con él. Entonces Kankuro llegó hasta donde se encontraban y los miró fijamente uno por uno. Salgan del camino, niños, dijo Kankuro mirando fijamente la banda ninja de Naruto. Vayan a jugar a otro sitio. Kankuro, comenzó a decir Temari en tono irritado. Naruto estaba a punto de moverse para evitar el pleito cuando una idea cruzó por su mente. Si se movía, y no se producía dicho pleito, jamás aparecería Gaara y Sasuke no se encontraría con él en esa situación, no podía moverse o de lo contrario otra vez se empezarían a dar cambios y no tenía ni idea de cómo eso podría repercutir en el futuro de Sasuke, o en el de Gaara. Así que se quedó inmóvil frente a Kankuro y si con ello conseguía parecer paralizado de miedo, eso haría que Sakura se fijara más en Sasuke cuando pareciera llevaría a que las cosas vuelvan un poco a su cauce natural. Kankuro miró de frente y fijamente a Naruto que no se movía ni un milímetro, tampoco apartaba la mirada. Naruto pensó que lo estaba consiguiendo, podía percibir cómo Sasuke se encontraba por allí observando y al mismo tiempo también podía sentir a Gaara, aunque no era la misma sensación que cuando adultos. Parecía amenazador y con una sed de sangre contenida que era desagradable por donde se lo pensara. Fugazmente pensó que tenía que lograr cambiar a Gaara como la primera vez o si no la alianza con la arena se perdería, era un tema delicado. Kankuro comenzó a alzar la mano para tomarlo por la campera como lo había hecho en otro tiempo con Konohamaru, pero a medio camino se detuvo. Algo de aquel niño que tenía plantado enfrente no le gustaba nada. Estaba parado frente a él y lo miraba, pero no parecía estar del todo presente, sus pensamientos parecían divagar en otras cosas. Solo dos cosas podían explicar eso, o era tremendamente idiota o se sabía muy superior a él. No podría explicarlo, pero Kankuro sintió que era un poco de ambos. Ese niño daba una extraña sensación similar a la de Gaara, como si fuera una cortina tras la cual se esconde un poder incontrolable. Espetó Kankuro, mientras rodeaba a Naruto y seguía su camino junto con Temari. Ese niño no me gusta nada, le dijo a Temari en un susurro. Así que tú también lo sentiste, contestó ella, es más de lo que aparenta. Kankuro y Temari continuaron caminando dejando atrás a Naruto y los demás hasta que ya no lo tuvieron a la vista. En ese momento Gaara apareció junto a ellos como materializándose tras un pequeño remolino de arena. Kankuro y Temari se pusieron tensos, le temían. Ese chico rubio sabía que yo estaba por ahí. Eso no puede ser, contestó Kankuro dubitativo. No sé cómo, pero supe que me percibía, es fuerte. Mientras tanto Konohamaru miraba con ojos abiertos a más no poder a Naruto mientras daba saltos a su alrededor. Impresionante, ¿vieron cómo se les enfrentó?, preguntó Konohamaru dirigiéndose a sus amigos. Naruto-sensei es el mejor. Pero Naruto no podía entender del todo lo que había pasado. Se suponía que tenía que darse un pequeño encontronazo, pero todo estaba cambiando a un ritmo impresionante. Si lo pensaba bien, las cosas de ese momento habían cambiado drásticamente por la respuesta que le dio a Konohamaru ante su pregunta. Konohamaru tenía que correr asustado de Sakura para chocar accidentalmente con Kankuro, pero sin ello, el choque no se dio y si él mismo empezaba el pleito, las cosas iban a cambiar también. No podía parar de pensar en lo delicado que eran los eventos. Una sola palabra, un movimiento, o un gesto diferente podía alterarlo todo. Pero, no puedo hacerlo todo exactamente igual, pensó Naruto, ni yo soy el mismo, ni recuerdo ya todo lo que dije o hice en mi vida. Tanto pensarlo estaba mareando cuando la pregunta de Sakura que no entendió lo sacó de su ensimismamiento. ¿Qué?, preguntó Naruto. ¿Notaste sus bandas?, volvió a preguntar Sakura, pero esta vez continuó sin esperar respuesta. Eran bandas de la aldea de la arena, y por más que nuestras aldeas sean aliadas, no pueden estar aquí sin un permiso. Supongo que Kakashi nos explicará en su momento. ¿A qué te refieres?, preguntó Sakura. A nada, se apresuró a contestar Naruto e inmediatamente agregó, tengo que irme, adiós. Mientras se alejaba corriendo de Sakura y los demás sintió la presencia de Sasuke alejándose también. Lo que seguramente Sasuke no notó fueron las otras tres presencias que se encontraban en un árbol cerca de allí observando todo. Al principio no las había notado, estaba concentrado en Sasuke y Gaara, pero ahora sí.
Eran probablemente los 3 del sonido enviados por Orochimaru. Era interesante ver cuántas cosas no había percibido cuando niño. Al día siguiente se encontraron con Kakashi en el puente de siempre y este les habló de que los tenía recomendados para los exámenes Chunin, para luego informarles que el examen se realizaría en 5 días. Bien, pensó Naruto, eso me da algunos días más para entrenar con Hinata. Así que luego de recibir la información de retiraron, parecía que iban a tener esos 5 días libres de cualquier misión para poder prepararse adecuadamente para el examen. En cuanto Kakashi se retiró fue hasta la mansión Hyuga para buscar a Hinata y preguntarle si ella también tenía tiempo, pero se imaginaba la respuesta de antemano. Ella también había participado en el examen y era seguro que también le dieran los 5 días libres para prepararse. En cuanto llegó se encontró con Hinata llegando a la puerta. Naruto-kun, hola, dijo ella, que después de tanto tiempo pasado juntos ya no se sentía tan presionada al verlo. Hola Hinata, contestó Naruto, ¿a ti también te han propuesto realizar el examen Chunin? Sí, ¿también a ti? Sí, también lo hicieron, y me dieron 5 días libres para prepararme. ¿A ti también? Sí. ¿Te gustaría volver a entrenar conmigo? CL, claro Naruto-kun. Bien, ¿quieres empezar hoy? Hoy no puedo, pero mañana podríamos empezar, contestó ella, mientras jugaba con sus dedos nerviosa. ¿Podrías venir a buscarme y luego comer juntos? El que ella fuera la que lo propusiera dejó a Naruto por un segundo sin habla. Había logrado que se acostumbrara a hablar con él mucho más rápido de lo que esperaba y eso lo alegraba mucho. Por supuesto que pasaré temprano, podríamos comer en Ichiraku. No, yo. Prepararé algo para nosotros, dijo ella completamente colorada. Una sonrisa de oreja a oreja se dibujó en el rostro de Naruto. Me encantaría. Entonces te veo mañana, Naruto-kun, dijo ella. Por supuesto. Entonces ella entró en la mansión aún toda colorada por el esfuerzo que le había costado proponerle a Naruto cocinar para él. Era cierto que ahora hablarle ya no era tan difícil, pero ese tipo de cosas aún le eran tremendamente complicadas. Voy a cocinar para él, pensó Hinata, es como si fuera su novio. Un escalofríos recorrió toda su espalda y sintió como su propia cara despedía un calor tremendo antes de caer desmayada. Naruto, que nada sabía de esto, seguía camino a su departamento con una sonrisa de oreja a oreja. Ya habían pasado varios días desde la misión de las olas. Aku y Zabuza seguramente ya habían llegado a los límites del país de la lluvia y Naruto se preguntaba cuánto tiempo se quedarían allí antes de irse si él no se aparecía por allí. Decidió que esa misma noche tendría que ir. Una vez el sol cayó y la noche se levantó, y en un primer momento había pensado saltar desde el lugar más solitario de la aldea para que nadie lo viera, pero si lo pensaba bien, nadie más lo vería si saltaba desde su departamento. Se sentó en la cama cruzado de piernas y se concentró para juntar energía natural. Al poco tiempo ya tenía juntada toda la energía que le era posible controlar con aquel cuerpo y se concentró para debilitar el sello que encerraba a Kurama. Al instante la bruma que era el chakra de Kurama lo rodeó proporcionándole y llenándolo de energía. Cuando abrió los ojos volvía a tener esos ojos en cruz por la mezcla de los chakras y se transformó en sombra. Esperaba no haber errado ningún detalle de la última vez que lo había hecho. Entonces buscó las únicas marcas del Iraisin que mantenía, las de Aku y Zabuza, y saltó hacia ellas. Apareció en una cabaña ante Aku y Zabuza que comían tranquilamente sentados a la mesa. Ambos se sobresaltaron ante la aparición repentina de su invitado, pero no tanto como hubiera sido de esperar. Desde que habían llegado estaban todas las noches atentos ante la aparición de aquel sujeto, mientras que Naruto los miraba sentado a ambos mientras él estaba de pie y pensaba que necesitaba hacer aquello lo más rápido posible. Había agotado casi toda su energía para dar un salto tan grande y por poco perdía la transformación. Veo que ya llegaron, dijo Naruto con la voz más tranquila que pudo. Claro que su voz también había cambiado a la de su alter ego Sombra. Aku estuvo a punto de contestar cuando Zabuza lo hizo callar alzando un dedo. Hemos cumplido, sí, ahora dinos qué pretendes enviándonos aquí, dijo Zabuza. Esta es la verdadera central de una organización llamada Akatsuki, dijo Naruto. Necesito que mantengan vigilado el país y a esa organización. Es necesario que entreguen este pergamino a uno de los miembros de esta organización, dijo mientras ponía sobre la mesa un pergamino sellado, y es de suma importancia que para cuando llegue a él, el pergamino siga sellado. Zabuza miró el pergamino que aquel sujeto había puesto sobre la mesa entre Aku y él. Era un pequeño cilindro de color negro y rojo. Estaba sellado por donde se abría por un sello especial que claramente era hecho por un ninja versado en ese tipo de jutsus. Nos trajo hasta aquí para mandar un mensaje, pensó Zabuza, y tiene que ser algo sumamente importante. Nadie contrata a dos ninjas exiliados solo para mandar un simple mensaje que podría enviarse con aves.
Pero había otra cosa que Zabuza quería preguntar más que nada, aunque no esperaba realmente una respuesta clara. ¿Qué tan importante es este mensaje?, preguntó Zabuza mientras apoyaba un dedo sobre el pergamino y lo hacía rodar. Para responder de forma adecuada, Kurama tomó el control momentáneamente. La presencia masiva volvió a inundar la habitación y Aku la percibió esta vez sin lugar a error. Esa energía masiva era tremenda, no podrían contra ella. Es lo suficientemente importante como para que sus vidas dependan de ello, dijo Kurama, que hablaba a través de sombra. De acuerdo, contestó Zabuza, la entregaremos como nos lo pides. Zabuza le hizo un gesto a Aku y este con un movimiento rápido guardó el pergamino entre sus vestimentas. Mientras tanto el sujeto se quedó observando cómo Aku lo guardaba. Parecía que realmente le preocupaba que ese mensaje llegara a destino, lo que hacía que a Zabuza no hubiera nada en el mundo que le interesara más saber qué decía. ¿Cuánto tiempo tenemos para entregarlo?, preguntó Zabuza. Cuanto antes mejor, contestó Naruto. Luego meditó un momento. Pero tienen un tiempo máximo. ¿Cuánto?, preguntó Aku. Tienen un máximo de 3 años. ¿3 años para entregar un mensaje?, preguntó Zabuza, que la intriga lo carcomía como jamás le había pasado. No entendía cómo un mensaje tan importante como parecía serlo podría tardar tanto en entregarse. Sí, 3 años, pero entréguenlo lo más rápido posible, y en cuanto lo hagan serán libres de irse. Ya no los seguiré, contestó Naruto. Está bien, de acuerdo, dijo Zabuza. ¿A quién lo entregamos? Lo dice en el pergamino, en el lado opuesto a el sello, dijo, y entonces desapareció tras un destello naranja. Zabuza y Aku se miraron entre ellos. Al fin sabían a qué habían ido hasta allí y ahora tenían más preguntas que respuestas. Dame el pergamino, dijo Zabuza, y vio cómo Aku lo sacaba y se lo tendía por sobre la mesa. Tomó el pergamino y vio el sello, entonces lo giró hasta ver el nombre claramente grabado del otro lado. ¿A quién se lo tenemos que entregar?, preguntó Aku. Itachi Uchiha. Examen Chunin, sueños. Volver de su pequeña misión personal desde el país de la lluvia terminó por consumir todo lo que le quedaba de chakra. Al aparecer en su departamento se desplomó del cansancio sobre la cama y se quedó dormido al instante. A mitad de la noche se despertó confundido y tirado en el suelo junto a la cama. Partes de una pesadilla se revolvían en su mente mientras, a una velocidad vertiginosa, se volvían borrosas para finalmente desaparecer por completo. Estaba totalmente cubierto de transpiración fría y hasta se sentía algo mareado. En el suelo se arremolinaban las sábanas de la cama a su alrededor. No entendía cómo una pesadilla se podía desvanecer tan rápido, pero se logró aferrar a una de esas partes y luchó con todas sus fuerzas para no dejarla ir. Era increíble cómo aquella pesadilla se desvaneció tan rápido, pero esa parte que logró conservar se quedó con todos los detalles. Detalles que de tan vívidos y reales parecían más un recuerdo que un sueño. Había visto a Hinata rodeada de una tormenta indescriptiblemente fuerte. Estaba atrapada dentro del ojo de una especie de tornado, no podría asegurarlo, pero a eso se asemejaba, y rodeaba a una niña con sus brazos. Por un segundo el nombre de la niña pareció desdibujarse, lo conocía pero estaba cubierto por una bruma mental, por poco se le escapó del todo, pero de pronto acudió a él, era Himawari, su hija. Una voz sonaba desde dentro de la tormenta, era la voz de quien lo había enviado al pasado, la voz de Atsume Otsutsuki. Las ha abandonado, decía la voz a Hinata, y Himawari prometió cuidarlas, pero ahora no está aquí. Hinata respondía algo que Naruto no lograba entender. Eso sí se había desvanecido, pero lograba ver su rostro que estaba desfigurado por el miedo y la ira. Lágrimas de ira y frustración caían desde el rostro de Hinata hasta el pelo de su hija. No tenía el Byakugan activado, parecía estar profundamente agotada. Estoy aquí, intentaba gritar él, pero notaba que su voz no tenía sonido, ni siquiera tenía un cuerpo. Veía todo desde una posición incorpórea que solo le es propia a las visiones y los sueños. Hinata tenía el pelo enmarañado y más largo de lo que lo traía cuando él se fue. Su ropa estaba dañada y en varios lugares empapada de sangre. Himawari, escudada por el cuerpo de su madre, lloraba y se aferraba a Hinata, tanto que la punta de sus dedos se ponían blancos y por sus mejillas cubiertas de tierra 2 surcos estaban delineados por las lágrimas que no dejaban de salir. El ojo de la tormenta se empezó a cerrar sobre ellas, un objeto, que no pudo identificar, rozó el brazo de Hinata provocando una nueva herida por la cual emanó una cascada de sangre. Entonces escuchó lo que Himawari le preguntó a Hinata con una claridad que produjo que su corazón se detuviera. ¿Iremos con Pata? Hinata no contestó, se limitó a abrazar a Himawari aún más fuerte. Luego, oscuridad. Hasta allí recordaba del sueño. Era terriblemente real, casi podía sentir la fuerza del viento, el olor de la sangre.
Quiso creer con todas sus fuerzas que era todo solo un sueño, que no importaba cuán real pareciera no dejaba de ser un sueño, pero había algo que sí era real, que era demasiado real. Por poco no había recordado el nombre de su hija. Himawari, 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 repitió mentalmente una y otra vez. Una sensación fría recorría su cuerpo, casi olvidaba el nombre de su hija. Se volvió a subir a la cama, no sin cierta dificultad, y se recostó para luego mirar el techo en la oscuridad. Las imágenes aún seguían vívidas en su mente. Pensó que le costaría volver a dormirse después de lo que acababa de recordar del sueño, pero pronto se adormiló, agradecido por no tener que seguir viendo una y otra vez aquello. Comenzó a dormirse. Estaré ahí, Himawari, papá lo promete, pensó y cayó dormido. Capítulo 12. Examen Chunin parte 3. La mañana se había alzado como siempre en Konoha. Todo mundo empezaba sus tareas como todos los días anteriores y los que vendrían. Naruto aún se encontraba dormido cuando la luz del sol que entraba por su ventana comenzó a acariciar su rostro. No tuvo más sueños como los que lo despertaron a mitad de la noche y por eso estaba dormido como un tronco. Hacía ya al menos una hora que tendría que haberse levantado, pero eso no provocaba ni una mella en las ganas que tenía de permanecer acostado. Sentía que la mitad de la noche no descansó nada a causa de sus pesadillas. Más aún, se sentía agotado, como si ese tiempo hubiera estado corriendo en vez de estar soñando o quizá teniendo visiones, no lo sabía con certeza. Se sintió todo tan real que lo que menos le parecía era un sueño. Se tapó la cabeza con las sábanas en un intento de volver a sumergir su rostro en una tenue oscuridad que le permitiera seguir durmiendo al menos un poco más. Cuando recordó que tenía planes con Hinata para aquel día, en verdad tenía planes con ella para todos los días que faltaran para el comienzo del examen. Así que a pura fuerza de voluntad se levantó, vio la hora en un pequeño reloj que tenía en su mesa de noche y decidió que para llegar a tiempo tendría que salir sin desayunar. Se vistió lo más rápido que pudo y salió a toda prisa. Aunque ni bien asomó por la puerta, el calor del exterior se lo hizo pensar mejor y se sacó la chaqueta, la arrojó a la cama y se encaminó al lugar que tanto él como Hinata llamaban donde entrenamos. Caminó hasta allí a paso apresurado para intentar llegar antes que ella. En casi todas las citas que tuvo con Hinata cuando adultos ella siempre se empecinaba en llegar primero. Con el tiempo en algunas ocasiones se había burlado de él con el hecho de que, siendo usuario del Iraisin, ¿cómo podía ser que llegara tarde a cualquier lado? Mientras reía. En cada ocasión Naruto había pensado lo mismo al verla reír. Había pensado en lo hermosa que era, como su cabello negro y largo se balanceaba con cada pequeña sacudida que hacía al reír, como el sonido de su risa parecía llenarlo todo, haciendo que todo pareciera brillar más. Durante esos momentos se descubría a sí mismo amándola con todas sus fuerzas, al mismo tiempo que pensaba en el tiempo que había perdido, lo mucho que había tardado en verla de aquella manera. Pero ahora la veía, ahora podría reponer todo ese tiempo perdido. Llegaría temprano y la vería llegar. Cuando estaba llegando repentinamente tuvo la seguridad de que ella ya estaba allí esperándolo como siempre. Estaría sentada a la sombra de algún árbol y al verlo llegar sonreiría y se burlaría por volver a llegar tarde. Pero al entrar al claro donde estaban los tres troncos no había nadie. Ella no estaba, por fin él llegaba primero. Caminó hasta el tronco del medio y se apoyó en él. Desde allí se quedó observando hacia el lugar donde en algunos momentos debía aparecer Hinata. Esta vez podría verla llegar, sonreír y decirle que esta vez había llegado primero y sin necesidad del Iraisin. Pero no tendría ningún sentido. Ella no entendería nada en absoluto. Era Hinata sí, pero aún no era su Hinata. La vería en poco tiempo y al mismo tiempo la sentía tan lejos. Te extraño como nunca, cariño, pensó y de súbito otra voz se coló entre sus pensamientos. ¿Iremos con papá?, preguntaba la voz de niña. Un escalofrío recorrió su espalda erizándole los pelos de los brazos. Juro que estaré con ellas, pensó intentando barrer con la voz, estaré con ellas. Eso no lo sabes, le replicó la voz de Atsume desde lo más profundo de su mente. Justo en ese momento Hinata entró al claro. Naruto la vio y su discusión mental terminó de inmediato. Ella estaba otra vez con su traje de entrenamiento, pero esta vez venía cargando una caja envuelta en un mantel violeta claro. En cuanto lo vio comenzó a caminar más aprisa mientras balanceaba la caja al ritmo acelerado de sus pasos. Una sonrisa tímida se dejó ver y a Naruto nada le pudo causar más satisfacción. ¿Perdón, llego tarde?, preguntó Hinata en cuanto llegó junto a Naruto. No, yo llegué temprano, estaba ansioso. Un leve rubor cubrió el rostro de Hinata. Traje la comida. Naruto centró su atención en la caja. Podía sentir el olor que emanaba de ella. Era dulce y provocó que la boca le llenara de agua. Antes de notarlo estaba extendiendo su mano para tomarla. Quería comerlo, sentía que hacía años que no comía la comida de Hinata.
pero antes de que la alcanzara, a centímetros, Hinata apartó ágilmente la caja de las manos de Naruto. Es para después, dijo frunciendo un poco el entrecejo. Ese gesto Naruto lo conocía muy bien. No hay manera de que me hagas cambiar de opinión, era lo que quería decir ese rostro de ceño fruncido. Después de tanto tiempo casado había llegado a conocer 1000 gestos y entenderlos todos. Al principio le costó, pero con el tiempo los conoció todos, aunque cada tanto aparecía uno nuevo. A las parejas enamoradas le hacen falta cada vez menos palabras con el paso de los años. No podía creer que lo tuviera desde tan chica. Amaba ese gesto como todos los otros, y se encontró a sí mismo sintiendo que no había manera de que lograra vivir sin ella. Tardé tanto en verte, pensó, y ahora no puedo concebir mi vida sin hacerlo. Está bien, dijo Naruto algo divertido. Entrenemos primero, dijo ella apoyando el almuerzo que había estado toda la mañana preparando en el suelo detrás de sus pies. Sí, Naruto sonrió. País de la lluvia. Zabuza se encontraba fuera de la cabaña mientras mantenía la vista fija en la eterna tormenta que caía sobre aquel país. Estaban a unos 5 kilómetros de la frontera de la aldea ninja del país de la lluvia, donde se suponía que estaba la base de una organización. Si es que se podía confiar en algo de lo que dijera aquel sujeto enmascarado. Se habían vestido, él y Aku, como campesinos para pasar desapercibidos en aquel lugar, pero cada vez con más frecuencia sentía como las patrullas de la aldea pasaban cerca de la cabaña y no le gustaba nada. Estaban metidos hasta el cuello en algo que no les incumbía, pero su curiosidad cada vez era más grande. Itachi Uchiha conocía ese nombre por la mala fama que había ganado en el bajo mundo. Él solo exterminó a todo su clan, un clan considerado de los más fuertes, y los exterminó a todos. Era increíble. Ahora se suponía que pertenecía a esta dichosa organización y este sujeto enmascarado tenía un mensaje sellado para él. Tampoco era un sello cualquiera, no. Se veía sumamente complejo y fuerte, al menos para sus propias capacidades, imposible de liberar. Sintió como otra patrulla pasaba cerca de la cabaña. Los mataría sin sudar, pensó. Vayan a vigilar por otro lado, maldita sea, no molesten. Aku estaba sentado a la mesa dentro de la cabaña dándole vueltas al pergamino, mientras que también percibía a las patrullas. No tenía tanta curiosidad como Zabuza. Era obvio que lo que a Zabuza lo llevaba a no querer largarse era un puro y profundo deseo de saber qué sucedía. Tampoco podía negar que él tampoco sintiera curiosidad, pero había algo más, algo que lo tenía asustado. Desde que salieron de aquel pueblucho con su puente a medio acabar había una sensación que no lo abandonaba jamás y ahora mismo volvía a tenerla. Era como si todo le dijera lo mismo, como si las paredes le hablaran con un susurro que solo él podía oír. No deberían estar aquí, no deberían estar aquí. No tenía manera de saber por qué, pero estaba seguro de lo que sentía. Algo no estaba bien, y ellos eran parte de la razón. Creo que debería estar muerto, dijo tan bajo que solo él podría haberlo escuchado. Fue menos que un susurro, pero las paredes estaban de acuerdo. Casi le pareció ridículo. Las paredes no hablan, no piensan, pero claro que lo estaban. Deberías estar muerto, cantó el mundo a su alrededor, para indicar que lo escuchaban y que opinaban lo mismo. Aku, dijo Zabuza desde afuera. Oír la voz de su compañero lo sacó de su ensimismamiento. Estaba lanzando el pergamino y este daba una vuelta en el aire y volvía a caer en su mano y lo volvía a lanzar. Era casi hipnótico. Sí, contestó Aku, nos moveremos, las patrullas ya me tienen cansado. De acuerdo. Entonces Aku atrapó y guardó el pergamino. Se levantó y sintió el liviano peso del pergamino entre sus ropas. Mientras se dirigía hacia sus cosas para guardarlas y salir, volvió a escuchar el susurro del mundo. Ambos deberían estar muertos. Naruto. La comida estaba tan deliciosa como siempre. Estaban sentados uno junto al otro mientras comían en silencio escuchando a las aves cantar. Los días de calor las aves siempre cantan. Hinata estaba algo agitada después del entrenamiento. Esta vez había peleado mucho mejor de lo que esperaba, hasta había derrotado a uno de los clones con un movimiento que Naruto no esperaba. Después de la comida seguirían entrenando y también entrenarían todos los días de aquí a que la primera etapa del examen comenzara. Naruto siempre había pensado que Hinata tenía mucho más potencial del que ella misma o cualquiera creía. Solo necesitaba creer en sí misma y en el poder que podía alcanzar. En cuanto terminaron de comer se levantaron y poco después ya estaban en pleno entrenamiento. Los días siguientes pasaron a toda velocidad. Pronto llegó el día. Naruto se encontró con Sasuke y Sakura frente a la academia para ingresar a la primer prueba. Al ingresar Naruto de inmediato notó el genjutsu que intentaba confundir el segundo piso con el tercero pero no lo mencionó. Mejor dejar que las cosas sigan su camino natural,
pensó. Al llegar al segundo piso que la mayoría confundía con el tercero, vio como un grupo se amontonaba frente a la puerta de un aula y al instante apareció Lee siendo rechazado por los dos que la vigilaban. La misma discusión que la primera vez se dio casi tan cual, solo que esta vez Neji, que se encontraba junto a Tenten, no apartaba la vista de Naruto. Lee detuvo la patada de Sasuke y del vigilante como la primera vez y acto seguido se le declaró a Sakura tras cruzar pocas palabras con Neji. Sakura como Naruto lo recordaba lo rechazó sin dudarlo. Pero algo había cambiado. Naruto recordaba que Neji había preguntado su nombre a Sasuke, pero esta vez no paraba de mirarlo a él. Dio la espalda a Neji y se alejó caminando rumbo al tercer piso junto con Sasuke y Sakura. Al poco tiempo, ya cuando habían subido al tercer piso, Rock Lee los alcanzó. Los tres los vieron y Sasuke fue el primero en hablar. ¿Qué quieres? Quiero pelear justo aquí y justo ahora, contestó Lee. Entonces saltó desde donde se encontraba y se propuso pelear con Sasuke. Naruto en aquella ocasión había saltado imprudentemente a pelear con Lee sin considerar nada en absoluto. Ahora podría correr hacia él y las cosas serían muy diferentes, pero no pretendía hacerlo, así que simplemente se quedó callado para ver qué sucedía.